Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Perla Lisset Mondragón Abarca. Soy estudiante de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bueno, y en esta ocasión vamos a abordar un tema que es súper importante conocer. Y bueno, eh, para empezar, el virus de lo que es la inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, es un tema que va muchísimo más allá de lo clínico. Desde que se identificó a principios de los años 80, ha sido una de las pandemias más significativas del mundo entero. Y pues no solamente por su impacto en la salud pública, sino también por sus profundas repercusiones sociales, económicas y también culturales. Y bueno, a lo largo de muchísimas décadas, este virus ha infectado a millones de personas, también ha desafiado en gran parte a la medicina con su capacidad que tiene principalmente de mutar y pues así evade lo que es el sistema inmunológico y pues se mantiene latente durante muchísimos años. Al mismo tiempo, se ha impulsado cada vez más avances científicos, como lo que es el desarrollo de los tratamientos antirretrovirales y pues la mejoría en técnicas de diagnóstico precoz, creando nuevas estrategias también globales de prevención. Y bueno, abordar el VIH también implica reconocer la importancia en la educación. También, sobre todo, en la equidad en el acceso a servicios de salud y la lucha contra este estigma que aún rodea a las personas que viven actualmente con el virus. Y bueno, en esta exposición vamos a analizar un poco sobre el origen del VIH, su modo de transmisión, las etapas clínicas, el diagnóstico, etcétera. Y bueno, más que nada también enfocándonos en el panorama epidemiológico, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Y bueno, estos son los apartados que vamos a estar abordando a lo largo de la exposición. Y bueno, lo que es definición, una breve historia, propiedades del VIH, así como su estructura, un poco sobre el origen, la epidemiología, la historia natural de la infección, así como la clasificación y el diagnóstico del VIH. Bueno, y en cuanto a la definición, vamos a tener tres conceptos de diferentes bibliografías. El primero lo cede la OMS, que lo caracteriza como un virus que ataca el sistema inmunitario y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA se va a presentar en la etapa más avanzada de la infección. El siguiente concepto lo aborda el Douglas y es el virus de la inmunodeficiencia humana, que lo clasifica como un lentivirus de la familia Retroviridae que provoca el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Y existen dos tipos, que es el VIH-1 y el VIH-2, de los cuales el 1 es el que tiene una distribución más amplia y una mayor patogenicidad. Y el último concepto es de un libro llamado Levinson, que, bueno, lo clasifica como uno de los dos retrovirus linfotrópicos de células T humanas que revisten suma importancia. Y bueno, el VIH eh, infecta y mata de forma permanente a los linfocitos T colaboradores, CD4, lo que provoca la pérdida de la inmunidad mediada por células y una alta probabilidad de que el huésped desarrolle ciertas infecciones oportunistas que más adelante vamos a conocer y a identificar que son propiamente de estos pacientes.
ya sea por el grado de inmunosupresión que tienen. Y bueno, también llegan a infectarse otras células, no solamente los linfocitos de colaboradores CD4, eh, así como macrófagos y monocitos, que bueno, tienen proteínas CD4 en sus superficies. Hablando históricamente, desde su identificación del VIH, más o menos en la década de los 80, este virus se diseminó rápidamente en pocos años por todo el mundo y bueno, provocó una pandemia global masiva que se convirtió en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y como tal, el SIDA se identificó por primera vez en Estados Unidos, más que nada en el verano de 1981, cuando los US Centers for Disease Control and Preventions informaron esta aparición de una neumonía inexplicada por Pneumocystis jirovecii, antes denominada Pneumocystis carini. Y bueno, se identificó más que nada este agente en 5 varones homosexuales previamente sanos en Los Ángeles y también algunos casos de sarcoma de Kaposi con o sin neumonía por este agente causal que era Pneumocystis jirovecii. Y este se identificó alrededor de 26 varones homosexuales previamente sanos en lo que es Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Y bueno, pronto se reconoció esta enfermedad en varones y mujeres que también consumían drogas, eh, principalmente intravenosas, en hemofílicos y en receptores también de transfusiones sanguíneas, así como entre parejas sexuales femeninas de varones con SIDA y en lactantes nacidos de mujeres con la misma enfermedad. Y bueno, alrededor de 1983 se aisló el virus de la inmunodeficiencia humana, principalmente en un paciente con adenopatías linfáticas y posteriormente en 1984 se demostró que el agente causal del SIDA era dicho virus. Y bueno, en 1985 se desarrolló una prueba de enzimo, enzimo inmunoanálisis de absorción o ELISA que permitió percatarse de lo que es este alcance y una evolución de la epidemia de la infección pues, por VIH. Al principio en Estados Unidos y en otros países desarrollados, posteriormente en países en desarrollo. Y bueno, pasando a las propiedades, como tal, el VIH va a ser pues un retrovirus humano no transformarte que va a pertenecer a la familia de los lentivirus. Y bueno, dentro de este grupo se encuentran otros virus más que van a afectar principalmente a animales. Y bueno, uno de ellos es el virus de la inmunodeficiencia felina, el virus de la inmunodeficiencia de los simios y virus Visna de las ovejas, así como el virus de la inmunodeficiencia bovina y el virus de la anemia infecciosa equina. Y bueno, se ha demostrado o se han aislado principalmente dos formas del VIH que comparten una composición génica, claramente es diferente entre ellos, pero está relacionada. Y bueno, esas dos formas es el VIH-1 y el VIH-2 que se presentan en pacientes con SIDA. El VIH-1 es el tipo más frecuente asociado a este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, principalmente en Estados Unidos, en Europa y en África Central, mientras que el
tipo 2 o VIH-2 va a causar una enfermedad análoga, sobre todo en África, en África Occidental y en India. Y bueno, eh, se, actualmente se disponen de pruebas específicas del VIH-2 también, que lo mencioné anteriormente, es menos frecuente este tipo de variante, pero también este tipo de transfusiones de sangres ya se han sometido también a cribados en busca de la seropositividad frente a VIH-2 también, no únicamente a VIH-1. Y bueno, eh, aquí les dejo o les agregué una tablita de algunas propiedades importantes de la familia de los lentivirus, que no son oncógenos. Y bueno, aquí tenemos algunas características del virión, que va a ser de tamaño esférico, va a tener esas medidas de 80 a 100 nanómetros de diámetro, van a ser con un core cilíndrico. Su genoma como tal va a ser caracterizado por un ARN monocatenario lineal en sentido positivo, que es diploide y bueno, se conoce, por así decir, que es el genoma más complejo que el de los otros retrovirus que son oncogénicos y va a contener hasta 6 genes adicionales de replicación. En cuanto a proteínas, la glucoproteína de la envoltura va a estar sufriendo variaciones antigénicas y la enzima transcriptasa inversa es quien va a contener a los viriones en su interior. Se va a necesitar de la proteasa para la producción de virus infectante. Y bueno, estas enzimas como tal son enzimas virales que en un momento vamos a hablar un poco sobre ellas. Y la envoltura va a estar presente, la replicación como tal, esta enzima que es la transcriptasa inversa, va a elaborar una copia del ADN a partir del ARN genómico y el ADN del provirus va a ser una plantilla para el ARN viral. Y bueno, aquí va a haber bastantes o frecuentes variabilidades genéticas. En la maduración, las partículas van a emerger de la membrana plasmática y algunas características o puntos importantes son que los miembros como tal no son oncógenos y pueden ser destructores, sí, de células, como lo mencionamos en un principio, principalmente la CD4, y van a infectar también a este tipo de células del sistema inmunitario, así como a otras que son macrófagos. Y bueno, también los provirus quedan permanentemente vinculados de por vida, por así decir, con las células. La expresión viral se va a limitar a algunos tipos de células en vivo y causa enfermedades crónicas que son de evolución lenta. Principalmente se puede notar en la variación del VIH-2, que es menos frecuente, pero se caracteriza porque su evolución es más lenta. Y la replicación suele ser específica de cada especie. El grupo va a incluir los agentes causales propiamente del SIDA. Y bueno, ahora sí, hablando un poco sobre la estructura de lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, pues va a estar caracterizado más que nada porque tiene un ciclo de replicación lento y pues la infección como tal va a ser persistente. Y esta estructura que tiene consta principalmente de una envoltura lipídica externa derivada de la membrana celular del huésped.
en la cual se insertan dos glicoproteínas sumamente importantes que forman parte del virus, que es la GP120, que se encarga más que nada de el reconocimiento del receptor CD4 y la glicoproteína GP41, que va a facilitar la fusión más que nada con la célula. Y bueno, debajo de lo que es la envoltura se va a encontrar la cápside, que es una estructura cónica formada por una proteína principal de esta cápside, que es la P24. Y esta a su vez va a proteger al genoma viral. Y bueno, también hay otras dos proteínas importantes que son propiamente de la nucleocápside, que es la P7 y la P9. Y bueno, dentro del interior de la cápside, el VIH va a contener principalmente dos copias del ARN del genoma vírico, que son idénticas y se caracterizan porque son monocatenarias positivas. Y bueno, a su vez también va a contener tres enzimas víricas importantes que son esenciales para la replicación del mismo, que es la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. Y bueno, estas enzimas más que nada van a permitir la conversión de lo que es el ARN en ADN y pues su integración también al genoma de la célula huésped y el ensamblaje también de nuevos viriones. Bueno, como tal, hay también una proteína que es importante, que es la proteína de la matriz, que se llama P17 y va a rodear principalmente al núcleo vírico que se dispone por debajo de la cubierta del virión. Y bueno, en el genoma también dentro del ARN del VIH va a contener los genes GAG, POL y EMP y algunos otros genes accesorios como lo son TAT, REP, BIF, NEF, BPR y BPU. Y bueno, como tal, esta organización de la que les acabo de hablar, estructural, le va a permitir al VIH infectar principalmente a los linfocitos TCD4, causándoles una inmunosupresión progresiva y claramente que si no se trata a tiempo, pues se va a desarrollar lo que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Y bueno, como dato importante, tenemos que el P24 es el antígeno vírico más abundante y este es el que se va a detectar mediante la prueba de ELISA, que se utiliza ampliamente para el diagnóstico de la infección por el VIH. Listo. Pasando a la parte del origen de este virus como tal, que es el VIH, causa el SIDA. eh, En diferentes bibliografías, artículos mencionan que proviene principalmente de virus parecidos a los llamados SIP, que hace muchísimos años infectaron a varios monos y simios en África. Estos animales como tal pueden tener al virus toda su vida sin enfermarse, porque al transcurso de todos estos años han evolucionado junto con él. Y bueno, eh, existen dos tipos de este virus de inmunodeficiencia humana que ya se los mencioné anteriormente. Principalmente el VIH es el que proviene de los chimpancés, en especial de una subespecie que vive en lo que es el centro de África. Y el VIH tipo 2 es el que proviene de un tipo de mono llamado mangabey. En algunas ocasiones, estos virus, por así decirlo, pasaron
de animales a los humanos, probablemente por contacto sangre con sangre durante la caza o durante el consumo de carne de mono, que aún a ciencia cierta no está comprobado, pero sin embargo, solo pocas veces el virus logró adaptarse al cuerpo humano y comenzó a transmitirse entre estas personas, especialmente en ese tipo de localizaciones donde es que se daba la caza de los animales. Y bueno, de todos los brincos que dio este virus, solo uno, que es el VIH tipo 1, grupo principalmente M, fue el que causó toda esa pandemia mundial eh, que realmente se caracterizó por eh, muertes y por muchísimas grados de inmunosupresión, principalmente en las personas que no tenían conocimiento alguno sobre lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y bueno, eh, también este virus a lo largo de todos estos años eh, ha mutado, se ha adaptado muy bien a lo que es el cuerpo humano y pues ahora se puede transmitir de manera fácil, sobre todo por relaciones sexuales, sin protección, sangre contaminada o incluso de madre a hijo. Y bueno, con el tiempo, este virus se ha ido modificando y hoy en día existen variantes en todo el mundo. Principalmente en América, la más común es el subtipo B. Y bueno, además tiene que ver que nuestro propio cuerpo influye en cómo nos enfrentamos también al virus. Algunas personas llegan a tener genes especiales donde les dan más resistencia, mientras que otras pueden enfermarse aún más rápido del VIH. Y bueno, esto como tal ha hecho que varios científicos a lo largo del tiempo piensen que eh, al pasar los años, los humanos podremos desarrollar una mejor defensa natural contra el VIH, como lo han hecho ya algunos monos africanos. Y bueno, en cuanto a epidemiología, en estadísticas globales, se recabó por la UNAIDS que a final del año 2020 un estimado de 37,7 millones de individuos vivían con esta infección por VIH y los adultos constituían la mayoría de todos estos infectados. Más del 95% de todas las personas que viven con VIH-Sida residen en países con ingresos bajos o medios. Y dentro de este porcentaje, el 50% son mujeres y 1,7 millones son niños menores de 15 años de edad. Y bueno, principalmente en África subsahariana se registraron las tasas más altas de prevalencia por el virus. A comparación del año 1990, se aumentó la prevalencia mundial 4 veces más. Y bueno, aquí en la imagen de la izquierda les proporcioné como tal eh, el número estimado de niños y adultos que viven con infección por VIH hasta diciembre del 2020, más que nada por regiones, y del otro lado, como tal, hace la misma comparación, pero tanto por regiones como a nivel global. Y bueno, también hace esta tablita, hace comparativa con la cantidad de adultos y niños con VIH-Sida, así como adultos y niños con nuevas infecciones por VIH y muertes de adultos y niños debidos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, así como personas que en ese año accedieron como tal al tratamiento. Y bueno, claramente
la región que más predominó con estas cifras fue África Oriental y Meridional. Y bueno, también recordando así que desde que toda esta pandemia comenzó en la primera mitad de lo que es el siglo XX, más de 79 millones de personas se infectaron por este virus y más de 36 millones han muerto como consecuencia de él. Y a finales del 2020 también a nivel global, las personas por VIH presentaban una distribución por sexos de manera uniforme, aunque con una sustancial variación regional. Y bueno, como tal, se tiene que en el continuo aumento de la población de personas que viven por VIH es más que nada por el reflejo que se ha tenido en los efectos, combinados de la continuada transmisión de lo que es, el virus y del efecto, pues, beneficioso también del tratamiento antirretroviral que ha reducido, como tal, el número de muertes. Y bueno, en esta otra, imagen, como tal, se muestra la prevalencia, mundial, entre personas que de 15 a 49 años de edad, fue de 1,7%, eh, con tasas muy variables claramente, entre países y regiones, como se muestra, en esta figura. Y bueno, en cuanto a estas 2 tablitas, como tal, hacemos, pues, una comparación en el lapso del periodo de 1990 a 2020, en cuanto, del lado izquierdo a la estimación de adultos y niños vivos, eh, con VIH, y del otro lado, de adultos y niños recién infectados por este virus, ¿no? En cuanto a estos cambios que, fueron significativos, por así decirlo, en este periodo. Y bueno, en 2020 aproximadamente, 1,5 millones de personas nuevas, con nuevas infecciones, perdón, por este virus a nivel mundial representaron una disminución de lo que es el 31% desde el año 2010 y una pronunciada reducción también en relación con los más de 3 millones de infecciones anuales que se estaban registrando durante la fase más activa que tenía la epidemia en ese momento, en los años 90. Y bueno, como tal, se, se caracteriza que esta disminución ha sido mayor en niños, en los que las nuevas infecciones como tal se han disminuido en un 53% desde el 2010. Y pues por así decirlo, la reducción en adultos ha sido muy lenta, pero a pesar de este progreso, los descensos siguieron estando pues muy por debajo de los objetivos que tenían en ese entonces las Naciones Unidas para ese año, que es el 2020. Y bueno, que ellos tenían cifrado en medio millón de infecciones al año. Pero bueno, los avances también han sido un poco disparejos en las distintas regiones, eh, y las regiones que más reducción tuvieron fueron por número de nuevas infecciones, principalmente en África Oriental y Meridional, en un 43%, así como se ha producido pues también de manera preocupante, en contraste, un aumento del 43% de dicho número, pero en Europa del Este y en Asia Central.
Bueno, en países también con rentas bajas y medias se concentran, aproximadamente más de el 90% de, las nuevas, infecciones y solamente, en América, subsahariana se producen, aproximadamente el 58% del total de las nuevas, infecciones por VIH como tal, a nivel, global. Y bueno, por así decirlo, se continúa que, este virus sigue siendo, una importante causa de morbilidad y mortalidad a nivel, pues, global. Si bien claramente ha habido como cambios significativos durante, en cuanto a la expansión, pues, por el tratamiento, que salva, las vidas. Y bueno, como tal, en cuanto al sexo, ha habido, algunas desigualdades, debido al bueno, en referencia a la mortalidad, con descensos de muertes, en hombres en un 25%, menores que, las registradas como tal en mujeres. Seguramente, esto se debe al mayor uso de tratamiento, en estas últimas. Y bueno, también así se han, registrado eh, algunos descensos en la mortalidad infantil por, VIH, y estos han sido más pronunciados, con menos de 90,000 muertes, en 2020, frente a las 210,000 que se producían, en el año 2010, lo que, se supone una, disminución en porcentaje del 60%. Y bueno, de manera, similar, esto, esto sucedió en descensos en enfermedades relacionadas con SIDA, pero, en África, oriental y meridional. Y bueno, como tal, en contraste, ya se había mencionado que algunos países como, Europa del Este y Asia, central, pues, ha habido aumentos, en la mortalidad, y esto como tal es de manera, pues sí, preocupante. Y bueno, como tal, aquí está otra, tablita que compara ahora la relación del mismo lapso de 1990 al 2020 en cuanto a las muertes de adultos y niños por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, claramente, se ven, las cifras que descendieron desde un máximo de 1,9 millones de fallecimientos, en 2005 a 680,000, en 2020. Y bueno, como tal, en 2020, eh, se, eh, se dio a conocer que la principal forma de transmisión de este virus, alrededor de todo el mundo fue la transmisión, heterosexual. Y bueno, como tal, esta distribución de, infecciones, se ha distribuido de manera, por población, como se muestran en las gráficas, y pues a nivel, como tal global, el 35% era la población, restante, que seguida de esto fueron los hombres homosexuales y otros hombres que tienen, relaciones sexuales con otros hombres, que, marcó el 23%, seguido del 20% que, eh, se incluye a las clientes de trabajadoras o trabajadores sexuales y parejas, sexuales de todas las poblaciones, clave como tal. Seguido, se encuentra, las trabajadoras sexuales y posteriormente las personas que se inyectan, con drogas. Y, representando al 2% pues las mujeres, transgénero como tal. Y bueno, recordando así que, las mujeres, se contraen nuevas infecciones por VIH aproximadamente, al mismo ritmo que los hombres actualmente. Y, como tal, el aumento de la población joven, se reflejó en nuevas,
infecciones en mujeres de edades de 15 a 24 años, que como tal fueron un 80% más frecuentes que en los hombres. Entonces, bueno, pues am, esta cifra realmente resulta particularmente preocupante, ya que este grupo de edad de entre 15 y 24 años fue el responsable de un 28% de nuevas infecciones por VIH en 2020. Y bueno, como tal, ¿cuál fue el impacto y la respuesta global? Pues claramente durante estas primeras décadas de epidemias, pues hubo tasas de letalidad que aumentaron de una manera como tal uniforme, principalmente pues en África subsahariana, donde la esperanza de vida se redujo y pues bueno, principalmente en ellos de 62 a 47 años su esperanza de vida. Asimismo, como tal, en Estados Unidos, pues fue la principal causa de muerte en adultos entre 25 y 44 años de edad. Y pues a nivel mundial se estimó que ha cobrado este virus alrededor de 36 millones de vidas, pero iniciado el año de 1996, eh, en algunos países de renta alta se introdujo como tal el tratamiento pues antirretroviral que se combinó para la infección pues por VIH. Y esto como tal eh, se, se determinó por una drástica disminución de la mortalidad y asociada pues a este virus. Entonces, en la mayoría de los pacientes en países con renta baja y media, algunas, algunas, por ejemplo, campañas alrededor de todo el mundo seguían como tal promocionando el tratamiento y la atención a personas que vivían con el VIH en todo el mundo, así como distintos recursos para mejorar los esfuerzos y la prevención eh, con el fin de detener las transmisiones. Y bueno, como tal, la OMS recomienda la terapia antirretroviral a todas las personas que viven con VIH, independientemente del recuento de CD4. Y bueno, como tal fomentan el acceso universal a las pruebas y la atención del VIH como parte de esta cascada de prevención y de atención. Y bueno, como recordatorio, pues en Estados Unidos se calcula que la esperanza de vida a los 21 años, como tal, es de otros 57 años en países tratados por VIH, en frente a 64 años en personas como tal, pues no infectadas. Y bueno, Botsuana como tal ha sido uno de los pocos regiones que alcanzaron sus objetivos según la UNUCIDA, que fueron el 90, 90 y 90. Ok, y de igual manera en estas dos gráficas podemos comparar eh, todos estos cálculos epidemiológicos a nivel mundial en relación con la incidencia del VIH y sus muertes con el SIDA en este lapso de tiempo, cómo es que ha cambiado drásticamente algunas cifras de manera importante y también la cobertura claramente global con el tratamiento antirretroviral y el número de muertes relacionadas con el síndrome de la inmunodeficiencia como tal adquirida. Se nota del lado derecho en la gráfica cómo es que al pasar los años ha habido una mayor cobertura de estos tratamientos y claramente las muertes
las cifras de mortalidad han disminuido, principalmente a lo largo de un 50%, gracias a esta prevención y a este tipo de tratamientos. Y bueno, recordando que, que el acceso a las pruebas de carga viral del VIH ha aumentado drásticamente, pero más de la mitad de estas personas en tratamiento eh, siguen sin someterse a una prueba periódica de carga viral. Y bueno, en muchos estudios como tal, en países, se ha aceptado globalmente lo que es la circuncisión masculina em, médica voluntaria. Y esto a su vez reduce el riesgo de contagio de VIH alrededor de un 55% en hombres heterosexuales y un 20% también a su vez en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, pero continúa estando por debajo pues de los objetivos de la OMS, todavía situados en el 90%. Y bueno, en cuanto a los preservativos, pues también, como son un medio, pues, muy importante en la prevención, también, eh, los usuarios, siguen sin utilizar como tal, estos preservativos. También, a nivel global, pues, muchas programas de campañas de reducción de daños generales para usuarios de drogas por vía parenteral, como también otros programas de intercambio de agujas y jeringuillas, eh, o los tratamientos también de sustitución a opioides, se han estado como tal, aplicando con escasa frecuencia. Y bueno, también es importante recordar que, la estigmatización, que, la discriminación y algunos, tipos de violencia de género, eh, asociados a VIH también dificultan, la aceptación o el uso continuado de servicios como tal relacionados, pues, con VIH, ¿no? En particular, en poblaciones especiales. Y, pues, bueno, esto tiene también una parte de repercusión. Pasando a Latinoamérica, eh, las cifras como tal, en adultos y niños que viven con VIH, alrededor de los 17 países que conforman esta región, son de 2.1 millones de personas. Y bueno, la prevalencia en esta región a nivel global es del 0.5% en esta zona. Y bueno, principalmente Brasil es quien engloba y encabeza alrededor de 930,000 personas con VIH. Y claramente esta transmisión en esta región del virus ha sido principalmente por personas heterosexuales u homosexuales de igual manera. Bueno, y bueno, aquí se engloba como tal también este número de infecciones nuevas por VIH y muertes relacionadas al SIDA en Latinoamérica en el lapso de 2000 a 2020. Y bueno, como tal, en 2020, todo estas infecciones nuevas fue de 100,000 personas. Como tal, pues es un cambio que no se apreció mucho desde el 2010, en contraste con la mayoría de otras regiones a nivel mundial, que sí han experimentado como descensos importantes. Y bueno, como tal, en esta región, las poblaciones clave, y sus parejas contribuyeron a casi todas, las nuevas infecciones en el 2020, aproximadamente, el 92%. Y bueno, la mortalidad por SIDA en Latinoamérica sí ha disminuido, pues, moderadamente, mm, en el lapso de 2010 a 2020, las el número de muertes, anuales se redujo hasta un 21% y, pues, también aumentó, el acceso al tratamiento, antirretroviral y, otras estrategias
que serán necesarias para que esta región pueda como tal dirigirse hacia un logro de objetivos de control de epidemias según la UNAIDS. Y bueno, en cuanto a las pruebas y al tratamiento del VIH en adultos mayores de 15 años, como tal en el 2020, pues Latinoamérica se ha, eh, se ha centrado o ha actuado discretamente bien en lo que respecta a la mejora del acceso del servicio de pruebas de VIH, con un 81% de personas con VIH que conocen claramente su estado en relación con el virus. Y bueno, en 2020 en esta región había aproximadamente 1.4 millones de personas con VIH que sí recibían tratamiento antirretroviral, casi duplicando la cifra en comparación al 2010. Sin embargo, pues solo esta cifra suponía el 65% de todo el total de personas con VIH. Y bueno, se estimaba que la supresión de la carga viral se situaba en el 60% del total de personas con el VIH en 2020. Pero pues claramente, aún ciertamente está lejos de los objetivos de 90 a 90-90. Siguiendo con la epidemiología, pero ahora en México, eh, alrededor del 2022, a finales específicamente de diciembre, México tenía aproximadamente 370,000 personas viviendo con VIH. Se presentaron como tal 20,000 nuevas infecciones y 4,600 defunciones relacionadas con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, había una relación o una proporción de 4 hombres por cada mujer infectada, siendo más afectados los hombres que tienen sexo con otros hombres y las personas transgénero. Bueno, también se ha documentado en algunos casos eh, que los jóvenes hombres son los más afectados por VIH respecto como tal a la población general. Y bueno, bueno, el número de hombres teniendo sexo con otros hombres es aproximadamente de 1,200,000 y la prevalencia de vivir con VIH entre ellos es de 11,9%. Durante el lapso de 1983 a 2022, han sido más frecuente en hombres, aproximadamente en un 81,7%, y se sitúa en los grupos de 25 a 29 años. Y bueno, claramente los casos nuevos que se presentaron alrededor del 2022 fueron de 16,791 personas, con más afección en estados principalmente como Quintana Roo, Yucatán, Colima, Campeche y Tabasco. Y el 62% de estas personas que viven con VIH reciben la terapia antirretroviral. Ahora mencionaremos la epidemiología en cuanto a los grupos de adultos con riesgo de sufrir SIDA. Y bueno, estudios como tal epidemiológicos, principalmente en Estados Unidos, identificaron a estos grupos principales de adultos con mayor riesgo de adquirir VIH. El primero son hombres que tienen sexo con hombres. Este grupo como tal es el que se representa más del 50% de los casos que se han reportado y va a incluir también alrededor del 5% que además son usuarios que, por así decir, tienden a las drogas inyectables.
Aunque la transmisión, por así decir, de este grupo se ha disminuido, en 2016 seguía siendo el más afectado, con el 70% de los nuevos diagnósticos. El siguiente grupo es la transmisión heterosexual. Y bueno, esta forma de contagio ocurre sobre todo en relaciones con personas pues, de otros grupos de riesgo. Por ejemplo, parejas que tienen otras parejas que son usuarios de drogas intravenosas. También, como a su vez en Estados Unidos se representó este grupo alrededor del 20% de los casos y ha ido disminuyendo ligeramente desde el 2011. Am, bueno, a su vez, a nivel mundial, como tal, la transmisión heterosexual es la forma que se ha presentado más común de contagio. Y bueno, como resultado, en muchas regiones, especialmente en África subsahariana, es las mujeres son las que más se afectan en este grupo. Y bueno, se estima aproximadamente unos 10.000 nuevos casos al día y más de la mitad de los infectados, pues claramente son mujeres, especialmente que son trabajadoras sexuales, mujeres casadas o en convivencia pues estable también y algunos adolescentes. El siguiente grupo son los consumidores de drogas como tal por vía intravenosa, que no tienen antecedentes de homosexualidad. Y bueno, este grupo va a constituir aproximadamente el 20% de los sujetos infectados y el riesgo más que nada se debe pues al uso compartido principalmente de agujas contaminadas. El cuarto son niños nacidos con madres con VIH y bueno, estos niños como tal pueden afectarse durante el embarazo, ya sea también por parto o a través de la lactancia. Estos van a representar cerca del 2% de todos los casos y en todo el mundo como tal se calcula que hay 1.7 millones de niños menores de 15 años que se infectaron con el VIH. Y bueno, en personas con trastornos de la coagulación, los hemofílicos es el siguiente grupo y en especial son aquellos que recibieron grandes cantidades como de factores de coagulación, especialmente el 8 y el 9. Y antes de 1985, pues aún no se controlaba como tal el VIH en productos sanguíneos y estos representaron cerca del 0.5% de los casos. El otro grupo son los receptores de transfusiones de sangre u de órganos infectados y estas personas como tal recibieron sangre o componentes sanguíneos contaminados por el virus del VIH, como lo son plaquetas, plasma y estos característicamente no tenían hemofilia, entonces representaban alrededor del 1% de los casos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que pueden contagiarse si reciben un órgano de un donante infectado. Y el 7 que abarca los casos sin causa identificable, que aproximadamente son el 5% de todos los casos y no se logra determinar con certeza el factor de riesgo. Bueno, en cuanto a las vías de transmisión, vamos a encontrar tres vías principalmente. Eh, Cabe recordar que precedente a una exposición, eh, la transmisión del VIH se va a producir principalmente bajo condiciones que faciliten el intercambio de la sangre o de líquidos corporales que contengan el virus o a las células como tal infectadas por el virus. Y bueno,
la primer vía es la de transmisión sexual, que como tal es el modo dominante de la infección alrededor de todo el mundo, que ha sido responsable del 75% de todos los casos por transmisiones de VIH. Y bueno, como tal, este virus es mayormente transportado por hombres y a su vez se tiene en cuenta que el virus es transportado principalmente en el semen y entra al cuerpo del receptor por medio de abrasiones en, eh, en mucosas tanto rectal como oral y bueno, o por contacto directo de otras células como del recubrimiento pues como tal mucoso. La transmisión del virus se va a producir de dos formas. La primera es por la inoculación directa en los vasos sanguíneos rotos por el traumatismo y la segunda se va a dar por infección de las células dendríticas o de los linfocitos CD4 dentro de la mucosa. Además de que la transmisión se da entre hombres y hombres, también se puede dar de hombres a mujeres y actualmente también de mujeres a hombres. Y bueno, este, la transmisión sexual como tal del VIH va a aumentar con presencia de algunas otras enfermedades transmitidas por vía sexual, como lo es en aquellas que se generan úlceras genitales. En sen- por ejemplo, en un sentido particular importante es la sífilis, también la herpes. Y bueno, la siguiente transmisión, la vía de transmisión es la parenteral, donde incluye tres grupos. Los principales son los consumidores de drogas por vía intravenosa, los hemofílicos y los receptores aleatorios de sangre. Pero, pues bueno, como tal, en este sentido, ha disminuido drásticamente o se ha eliminado prácticamente, afortunadamente por medidas pues de salud pública, por cribados de sangre y de plasma en busca de anticuerpos frente al VIH. Y bueno, la siguiente vía es la transmisión de la madre al niño, que es la principal causa de SIDA pediátrico. Se va a transmitir principalmente por tres vías: dentro del útero, por transmisión transplacentaria, dentro del parto, a través del conducto del parto pues infectado y después del nacimiento como tal por ingestión de lo que es la leche materna. Y bueno, la que es más frecuente, principalmente en Estados Unidos, es alrededor del parto. Esta cifra es la que más ha variado. Y bueno, en cuanto a la historia natural de la infección, pues nos va a narrar del VIH, cómo es que avanza esta infección en el cuerpo si no se recibe un tratamiento pues adecuado. Y bueno, como tal, todo se va a principalmente a dar por todos estos factores de riesgo que hemos estado recapitulando anteriormente y pues por principalmente un contacto que va a comenzar con una fase o una infección aguda que pocas semanas pues después de el contagio donde el virus se va a multiplicar pues rápidamente y va a causar síntomas parecidos a los de una gripe. Y bueno, es una etapa como tal muy contagiosa, pero muchas veces puede pasar desapercibida. El virus después va a entrar en una fase como de latencia clínica y aquí es donde la persona puede sentirse completamente sana, asintomática, alrededor de durante años, pero como tal el virus sigue activo, atacando poco a poco a lo que es el sistema inmune. En todo este tiempo, como tal, los niveles de CD4 van disminuyendo lentamente.
Y bueno, con el tiempo, si esta no se trata, a su vez, la infección va a progresar a una fase más avanzada. La persona va a comenzar a presentar síntomas como infecciones leves, diarreas crónicas o pérdidas de peso, donde finalmente, si los CD4 bajan mucho, va a aparecer lo que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que se va a definir por diferentes infecciones graves que pues más adelante vamos a abordar pues de manera breve. Y bueno, lo más importante es que gracias al tratamiento pues antirretroviral se puede detener esta evolución y como tal se mantiene el virus de manera controlada. Y bueno, recordando así que del otro lado tenemos a los controladores élite, que se describen como individuos que por ciertas razones, ya sea genéticas, son individuos con infección por VIH, con carga viral no detectable y con niveles altos de linfocitos pues CD4. Y pues bueno, estos como tal van a detener un poco la progresión hacia lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, en la clasificación vamos a encontrar la biológica que va a diferenciar al VIH-1 y al VIH-2. El VIH-1 va a ser el tipo más frecuente asociado a SIDA en Estados Unidos, Europa y África Central. Va a ser común a nivel mundial y responsable de la pandemia global. Se va a dividir a su vez en grupos de la MN y O y P. Y bueno, como tal, el grupo M de Maine es responsable del más del 90% de los casos en todo el mundo. El grupo N, no un M, no O, es muy raro como tal, se detectó en Camerún. Y el grupo O de Outlier es endémico en África Occidental. Eh, y este va a ser menos frecuente a su vez. El grupo P es extremadamente raro y se descubrió en 2009 como tal. A su vez, el grupo M se va a subdividir, por así decirlo, en otros subtipos que van de la A a la K. Y hay que tener en cuenta que el C es el más común a nivel mundial y el subtipo D es más común en Latinoamérica. Y bueno, como tal, las transferencias eh, se pueden derivar a los seres humanos desde reservorios primates no humanos. En este grupo, por ejemplo, probablemente provengan de los chimpancés, de los gorilas o de ambos. Y bueno, del VIH tipo 2 va a causar una enfermedad análoga, sobre todo en África Occidental y en la India. Este va a ser menos transmisible y su progresión al síndrome de inmunodeficiencia adquirida es más lenta. Este va a tener únicamente grupos que van a ir desde la A hasta la H. Y bueno, como tal, su transferencia a los humanos también va a ser por reservorios eh, como tal primates no humanos y aquí entran los mangabeys. Y listo. Bueno, y aquí en esta clasificación, como tal, va a abordar los criterios clínicos y los criterios inmunológicos en cuanto al conteo de células de linfocitos TCD4 por microlitro. Entonces, bueno, aquí nos da ciertos parámetros en esta categoría, mayor a 500, de 200 a 500 y menor a 200, que van a estar como tal refiriendo cierto tipo eh, de clasificación para la definición por VIH. Y bueno, en cuanto a las categorías clínicas, tenemos a la asintomática aguda, que como tal, pues va a presentar algún tipo de
infección asintomática por VIH o alguna linfadenopatía generalizada persistente, así como una infección aguda primaria por VIH con enfermedad acompañante o antecedentes de infección pues aguda por el mismo. Bueno, y en la categoría B va a ser como tal la aparición sintomática en un adolescente o adulto de cuadros que no están incluidos en la categoría C y que cumplen con, pues, con algunos de los siguientes como criterios. Y bueno, uno de ellos puede ser la angiomatosis basilar, candidiosis bucofarangia, candidiosis vulvovaginal presente, que pues va a responder como tal a un mal tratamiento, displasias cervicales, enfermedades inflamatorias pélvicas, etcétera. Y bueno, en la categoría C ya se les llama como tal cuadros definidores del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como tal, pues estos son importantes porque al presentarlos ya van como tal a definir este, este síndrome. Y bueno, uno de ellos es el cáncer cervical invasor, la candidiasis esofágica, eh, como tal, sarcomas de Kaposi, toxoplasmosis cerebrales, eh, como tal, criptocosis extrapulmonar, bueno, entre otras. Y bueno, como tal, en esta tablita está un poco mejor resumido para que se entienda de manera mejor, eh, pero igual habla sobre la combinación de esta clasificación, tanto con criterios inmunológicos y los criterios clínicos según la CDC. Bueno, en cuanto a la parte de tamizaje y diagnóstico, se estima que alrededor del 48% de las personas infectadas no conocen su diagnóstico y claramente pues esto es un gran impacto en lo que es la morbimortalidad, tanto a nivel mundial y bueno, hay en varias guías actualmente se tiende a lo que es el tamizaje para todas las personas y los grupos de personas que en un momento se va a mencionar. Y bueno, se incluyen dos pruebas, que es el de tamizaje y la confirmación. Y bueno, como tal, dado que las infecciones agudas por VIH pueden manifestarse con síntomas pues muy variados o incluso estar ausentes de síntomas, pues es fundamental que los médicos tengan como esta sospecha clínica precisamente para diagnosticar o correlacionar con este virus. Y es importante también a su vez preguntar de forma pues rutinaria a todos los pacientes si han tenido conductas de riesgo como pues relaciones sexuales sin protección o consumo de drogas por vía intravenosa. Sin embargo, pues muchos pacientes pueden no reconocer estas conductas como riesgosas o a la vez pueden sentirse también incómodos al hablar de ellas. Por eso siempre se debe considerar como tal la posibilidad de una infección aguda por VIH en personas que hayan tenido una exposición reciente de riesgo o se hayan diagnosticado recientemente con alguna infección por vía de transmisión sexual, aunque pues no presenten síntomas evidentes. Y bueno, también es importante mencionar que en casos donde la exposición al virus ocurrió en las últimas 72 semanas, se debe valorar también la profilaxis post-exposición como medida también preventiva pues inmediata. Y bueno, gracias al avance de todas estas pruebas diagnósticas, el llamado periodo ventana, por así decirlo, que es el tiempo en el que la infección no se detecta por ausencia de anticuerpos, se ha reducido a menos de 3 semanas. En la actualidad, pues el diagnóstico de una infección aguda o reciente, pues por VIH, se va a basar más que nada en la detección de ARN viral
del antígeno P24 o de anticuerpos específicos frente a VIH. Y bueno, esta es la pregunta importante. ¿Quién debe hacerse el tamizaje? Pues más que nada se sospecha, como ya se mencionó, ante estos síntomas relacionados por infecciones agudas o primoinfecciones. Toda persona entre 15 y 65 años, al menos una vez en la vida, debe de hacerse una prueba. Esto lo deja muy en claro la CDC, y toda persona también con conductas de riesgo, como uso de drogas intravenosas, relaciones sexuales sin condón, múltiples parejas, etcétera. También mujeres embarazadas obligatoriamente en primer y tercer trimestre, y personas con enfermedades indicativas como lo son tuberculosis, hepatitis B, C, candidiasis oral, etcétera. También en poblaciones clave como hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras o trabajadores sexuales, personas transexuales, etcétera. Y estas van a tener como eh, que la característica que se van a estar haciendo de forma periódica. Los pacientes también que soliciten pruebas de transmisión sexual. Y bueno, en pacientes que deseen como tal profilaxis, perdón, preexposición. Y bueno, en cuanto a los análisis de laboratorio, hay que tener en cuenta que después de que el VIH entra al cuerpo, va a seguir pues una serie dinámica viral e inmunológica de etapas que van a ser 6 regularmente. Y pues gracias a estos avances del laboratorio es posible ya detectar como tal al virus desde sus primeras fases. Pues incluso como tal antes de que produzca anticuerpos, eh, o más que nada pues antes de que se cero convierta. Y bueno, es decir, esto antes de lo que es el estadio, como está en la tabla, número 3. Esas dos pruebas van a ser las más importantes, que van a detectar principalmente estas fases agudas. Y bueno, como tal, por otro lado, las pruebas confirmatorias que utilizan como un segundo inmunoanálisis en lugar de prueba de inmunotransferencia de Western, también aumentan la probabilidad de diagnosticar el VIH en estadios tempranos. En pacientes con síntomas y signos de infección aguda por VIH o potencial exposición reciente al VIH tienen justificación las pruebas directas de determinación de ARN del VIH. Y bueno, como tal, aquí en esta imagen se aprecian como tal las pruebas que se tienen para VIH. En cuanto a la ELISA, se va a encontrar de primera generación, que va a estar reconociendo solamente anticuerpos tipo IgG. La segunda generación también va a reconocer como tal los IgG, y los de tercera generación ya van a estar reconociendo IgM e IgG anticuerpos, y pues los de cuarta generación de igual manera, pero estos se caracterizan porque van a reconocer al antígeno P24. Y bueno, en el Western blot como tal también van a caracterizarse por reconocer a IgM y a IgG también anticuerpos. Y bueno, también tenemos las pruebas o los test de carga viral, que hay ultrasensibles y sensibles, que las ultrasensibles como tal, bueno, van a estar reconociendo ambas el RNA, y bueno, el ultrasensible como tal, el tiempo aproximado en que eh, los positiviza o los reconoce es en 5 días, y necesita alrededor de menos de 5 copias. Y bueno, estas son las que se tienen como tal hasta el momento. Y bueno, entonces aquí como para finalizar, tenemos estas estrategias de diagnóstico
en un algoritmo y bueno, el protocolo actual para la detección del VIH, según recomendaciones más recientes, va a iniciar con un inmunoensayo de cuarta generación que es aprobado por la FDA como tal. Este va a detectar, como se los mencioné en las diapositivas pasadas, el de cuarta generación detecta al antígeno P24 como anticuerpos frente a VIH-1 y VIH-2. Si el resultado como tal es reactivo, se debe de realizar al menos una segunda prueba, un inmunoensayo de segunda generación que va a estar diseñado para diferenciar los anticuerpos de VIH-1 y VIH-2, lo cual como tal nos va a permitir confirmar la infección e identificar el tipo específico de virus. Y bueno, cuando una muestra es positiva en la prueba inicial de cuarta generación, pero en este caso es negativa en la prueba de diferenciación de anticuerpos, se debe proceder a una prueba de ácido nucleico, o sea, NAT, para detectar como tal el ARN del VIH-1. Un resultado positivo en esta prueba nos va a indicar una infección aguda por VIH. Y bueno, como tal, hay que tener en cuenta que algunos valores de ARN menores a 1000 copias sobre mililitro podrían también corresponder a falsos positivos, pero relativamente esto es poco frecuente. Y bueno, si la prueba de ácido nucleico es negativa, nos indica que esto puede interpretarse también como ausencia de infección por VIH-1, un falso positivo también de la prueba inicial o una posible infección por VIH-2, pero en etapa temprana. Bueno, en estos casos, como tal, se recomienda realizar algunas pruebas adicionales como anticuerpos para VIH-2 o PCR para VIH-2 con el fin de conocer más que nada pues el diagnóstico. Y bueno, en las semanas como tal posteriores a la exposición por VIH, muchas personas ya van a presentar resultados positivos ante pruebas serológicas, como en los inmunoanálisis combinados de antígeno y de anticuerpos o los inmunoanálisis que solo detectan pues anticuerpos y además pueden tener ya una carga viral detectable en la sangre. En estos casos, pues eh, es importante distinguir entre una infección aguda o temprana y una infección ya establecida, que va a requerir como tal pues de una evaluación cuidadosa que incluya pues también síntomas clínicos y los niveles también como de ARN viral que suelen estar altos y si están altos, perdón, sugieren una infección reciente. Y bueno, también hay que tomar en cuenta los antecedentes de exposición y los resultados de pruebas previas, si es que están disponibles. Y bueno, también además existen pruebas rápidas disponibles como tal en consultas o en puntos de atención que van a detectar la presencia o ausencia de anticuerpos pues de alta afinidad, los cuales se van a desarrollar aproximadamente en un lapso entre 6 a 12 meses tras la infección. Estas pruebas nos van a servir de mucho porque nos ayudan a diferenciar si se trata de una infección reciente o de al menos 6 meses o como tal si se trata de una infección pues crónica o ya pues establecida. Y bueno, eso sería todo por parte del diagnóstico. Bueno chicos, hemos llegado como tal al final de esta presentación y de mi parte estoy muy agradecida con cada uno de ustedes eh, por el simple hecho de estar aquí y por darme su tiempo y la atención, sobre todo en este importantísimo tema. Y bueno, también me gustaría dejar como pues otro mensajito, ya como
para finalizar, y claramente hablar sobre el VIH no solamente nos hace pensar en un simple virus, sino también en cómo tratamos a las personas que viven día a día con él. A pesar de todos estos avances científicos, muchas veces lo que más duele no es la enfermedad, sino también el rechazo, el silencio o la falta de comunicación, y de información que, pues, muchas personas no tienen acceso directamente. Eh, Todos podemos hacer algo, o sea, informarnos, hablar del tema sin miedo, respetar principalmente a quienes lo viven y dejar atrás todos estos prejuicios. Hoy en día una persona con VIH como tal puede tener una vida larga y saludable, pero para lograrlo necesita más que medicinas, necesita también apoyo, comprensión y pues una sociedad que no la juzgue. También esta es una oportunidad como tal para cambiar la forma en cómo vemos al VIH, sino dejar atrás el miedo y pues también desde el conocimiento y la empatía. eh, Porque claramente que entenderlo nos ayuda a cuidarnos muchísimo más, a cuidar a los demás y sobre todo construir a un mundo más justo y pues más informado. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos pronto.